José. Lo interesante cuando usted escucha a don Fernando darle esta explicación de la historia, porque la historia nos permite poner en contexto el avance de la humanidad y las fuerzas motrices que generaron esos procesos. Por ejemplo, en la década del 60 y 70, década marcada fundamental y esencialmente Por la descolonización. por el proceso de descolonización global. Observe si usted mira el mundo, y es por eso que usted debe entender lo que está ocurriendo hoy. Hoy hay un proceso global de cambios. Pero compare con este que le voy a contar, porque tiene que ver con nosotros aquí, y tiene que ver con lo que dijo el obispo panameño, Ulloa. ayer, de que no podemos, hay que creer en el diálogo. Pero ya el diálogo de la primera fase, su frontera se acabó. Tiene que venir la segunda discusión. Y debemos aprender aprender a dialogar. Es que ahí entra esa frase de Churchill, que es uno de los grandes males de esta sociedad. Aquí la gente prefiere ser, pues, famoso a ser importante. Claro. Yo creo que la gente está más dispuesta a salir a hacer, pues, a tomarse ellos mismos un video para que le den like, a dar soluciones al país, reales. Y fíjese, este proceso, y por eso está el presidente Macron en Argelia, porque hay unos papeles ahora invertidos. Invertidos, ¿no? El papel estratégico de Argelia en la recuperación De de Europa. Francia y de Creo Europa. que de Europa entera. Y observe que hoy el Reino Unido está sumido en profundas protestas, 80% va a aumentar la luz en el Reino Sí. Unido a partir del mes de septiembre. pero además protestas obreras, y el septiembre, la primera semana, te habrá un nuevo primer ministro. Entonces, en Argelia, igual que pasó en África en ese momento, se produce un movimiento de liberación, o sea, altamente costoso, pero eso va a sacudir a Europa, va a sacudir la península de Indochina, con la guerra de Vietnam, y va a sacudir los problemas en el sudeste asiático. Bueno, Vietnam porque era el Hollywood detrás. Pero detrás de hubo Vietnam también en Birmania, hubo en Sí, Indonesia, hubo... y se lo llevó también a Camboya y a Camboya, Laos, ¿no? Y replanteó el problema de Corea. Pero en el caso de África, produjo extraordinarios dirigentes esa década. Sí. Y también en Europa, bueno, los Tito, el papel de Nasser, el papel de Nehru. Bueno, pero también de Adenauer, de Gaulle, de Alcide Gasperi, de tantos... Y generó un movimiento que se llamó los no alineados, que era el conjunto de países en la lucha contra la colonización. Nacido en Bandung, Y Indonesia. África hizo un aporte enorme. Por eso le hablaba de Krugman. el caso de Frank Fanon, porque también estaba recuerde que estaba preso Mandela, pero preso Mandela estaba Steven Biko, uno de los dirigentes sudafricanos Asesinado en 1976. que fue brutalmente asesinado en las cárceles. Estaba Lumumba, Patrick Lumumba. estaban todos estos dirigentes africanos que dieron origen a una lucha internacional para poner en primer plano la lucha anticolonial. No, y así, sobre todo demostrarle el desastre de Europa en África. Y en nuestra América habían dos países con ese lastre anticolonial. Uno era Panamá y el otro era Puerto Rico. Cuando en 1964 se produce este hermoso espectáculo en Panamá, de nuestra juventud peleando en las calles, el 9 de enero de 10 y 11, no solamente en la ciudad terminales de Panamá y Colón, sino en todo el país. Es una acumulación de fuerzas, pero ella no era suficiente, porque nadie daba un centavo, porque Panamá pudiera liberarse de la presencia militar norteamericana aquí. Más que la filosofía de ese momento era revisar el tratado para que nos dieran más dinero, no reabolirlo. Y aquí había bases militares norteamericanas. Y en Puerto Rico. Puerto Rico dejó de ser una nación para convertirse en un protectorado. Bueno, nunca fue una nación tampoco. Entonces, pero lo es nación. Sí, lo que no ha tenido la categoría. Ha sido un Estado, no una nación. No ha sido un Estado libre. No, exacto, ha sido un Estado, no una nación. Se creó el híbrido, eso se llama Estado Libre Asociado. Entonces, en Panamá se desarrolla toda una lucha que está impulsada por esa. Bueno, usted recordará en Francia, en el 68, Fernando, la intelectualidad del mundo estaba empujando el anticolonialismo. Y en Panamá, un movimiento liderazado por Omar Torrijos
lleva la última fase de una lucha generacional panameña para culminar en un proceso de descolonización. Ese gigantesco proceso ha hecho que el canal hoy sea nuestro, nuestro y compartido geopolíticamente con los Estados Unidos. Si alguien no lo entiende bien, así es. Entonces, esto lo que nos plantea a nosotros, y es el esfuerzo que hacemos toda la mañana aquí, Fernando y yo, es con ustedes, en plantear la historia y en plantearle la realidad. Porque nosotros estamos inmersos en el mundo. La República de Panamá tiene contacto por todas nuestras actividades comerciales, con más de 176 países del mundo, con más de 1000 y tantos puertos. Lo que pasa en Rotterdam, lo que pasa en Suez, lo que pasa en el estrecho de Malaca, o lo que pasa en el estrecho de Taiwán, o lo que pase en el estrecho de la Patagonia, Sí, en la Tierra del Fuego. lo que pase en el estrecho de Bering, lo que pase en China, lo que pase, nos interesa a nosotros. No porque seamos una gran potencia, nosotros somos dueños de uno de los recursos estratégicos más importantes del mundo. Uno de los 4 pasos más importantes del comercio mundial. Y el Cuando- único del hemisferio occidental. Y cuando olvidamos eso, el canal artificial más grande del mundo está aquí. El artificial. No, el artificial es el que hizo Stalin, pero que no sirve absolutamente Para para nada, nada. no. El Ártico No, yo con hablo el de- mar blanco. Funcional, ¿no? Entonces nosotros, si pudiéramos entender este papel, tuviéramos una concepción importante. Fíjese el país nuestro. El país nuestro está llamado a ser, y tiene todas las condiciones, y hemos trabajado para eso antes de la invasión, post-invasión, para convertirnos en un país del primer mundo. El Panamá de hoy ha avanzado enormemente con respecto al Panamá de ayer. Entonces usted dice, bueno, que tenemos un montón de... Sí tenemos desigualdades. Se las tenemos que abordar. Por eso, en este momento, el ataque al movimiento social tratar de descalificarla con adjetivos impropios es un error. Entonces, la intelectualidad tiene que entender que el lenguaje a veces grosero que utilizan los dirigentes, debemos entenderlo, pero no debemos aceptarlo, porque las groserías no sirven para negociar nada. Nada. Acabo de recibir un reportaje que por qué yo no hablo del señor Alegría hoy. Bueno, voy a hablar el lunes porque no he leído lo que él ha mandado. Pero yo no me detengo en tonterías de este tipo. En esa ocasión yo hablé porque la desinformación no produce cambios. Importante, lo que le quiero decir importante es que yo creo que ha llegado el momento de pasar a otra etapa del diálogo. Terminar lo que tiene que terminar rápidamente. Sí. Y pasar a una discusión Sí. e incorporar a la mesa Vamos. otros pensamientos. Yo creo que es necesario, sobre todo, y tú has estado en el clavo con eso de la descalificación y eso de creer que nosotros no hemos hecho nada en este país durante los últimos 30 años. Sí, yo creo que nada más ustedes agarren una foto y miren la ciudad de Panamá, o miren la ciudad de Santiago, miren la ciudad de David, o la de Colón, o la Chorrera, o la Raiján de hace no 30, 20 o 15 años, para que vean de qué esto ha ido hacia adelante. Es decir, en algunos aspectos hemos fallado, sí, lo hemos fallado, por ejemplo, en educación. Ayer yo fui por invitación de la planta de la 3M en Panamá Pacífico, y realmente es impresionante lo que se está haciendo. Hay productos de 3M que solamente se hace para todo el mundo desde Panamá. Y algo más importante, pues 400 y algo de panameños están relacionados a esta planta, pero ¿cuál es la planta que más o cuántos trabajadores, cuál es el país que tiene más trabajadores de 3M en el área de América Latina? Costa Rica. ¿Por qué la tiene Costa Rica? Bueno, porque ahí llegó Amazon, porque hay una mejor educación, porque hay una educación bilingüe, y eso es lo que esas son las ventajas, y eso es lo que nos está rezagando a los panameños, y esa es la lección que nosotros debemos aprender, cómo un país con una ciudad que está de manos de todo como San José, pues nos gana en llevarse 2 plantas importantes exactamente por la gran falencia que es la educación en nuestro país. Ese realmente es el cadáver que nosotros tenemos amarrado a nuestra muñeca para correr esa maratón hacia el futuro. José. Y fíjese que el gran desarrollo de los países, de los llamados tigres asiáticos,
¿Cuál fue el éxito de los llamados tigres asiáticos? La revolución en la educación. Poner a la educación con respecto al futuro, en la tecnología del futuro, preparar a los maestros y profesores con este conocimiento hacia el futuro y impulsar a la juventud, coger a la juventud y montarla en el camino del desarrollo. Sí. Eso es fácil de decir, claro, pero es complicado de hacer. Nosotros, que hemos hecho un gran esfuerzo en el desarrollo nacional, hemos cometido errores, por ejemplo, en el no desarrollo regional. Nosotros somos un país partido, pero hemos avanzado en forma sustancial y ahora hay una nueva situación generada por los acontecimientos de los últimos meses, que no han cambiado la perspectiva de desarrollo del país y el camino que hemos cogido, pero que sí requieren de ajustes importantes en el campo de la educación, como señala Fernando, en el campo de la salud pública, por ejemplo, en el campo de la seguridad social, como la Caja del Seguro Social, por ejemplo, en el campo de la mejorar la capacidad de enseñanza de nuestras universidades, particularmente la Universidad Tecnológica, en el campo de la medicina, en el campo de la biología, que ya entra sin duda alguna en una nueva fase de la biología molecular. Nosotros tenemos muchachos nuestros trabajando aquí en el Gorgas. Nosotros necesitamos tener amplios laboratorios para que estos jóvenes se desarrollen no solamente en el campo en que trabaja el Gorgas de la medicina, sino también en el campo de la agricultura, en el campo de la genética para el desarrollo de nuestras semillas y nuestros animales, en el campo de la química, de la física, de la matemática. Entonces, en este momento, estamos frente a un proceso electoral, pero en nuestra América se están dando eventos políticos de surgimiento de nuevas fuerzas con diferentes características, con diferentes programas y a veces sin programas. Solo por el disgusto de la gente ha puesto en puestos de dirección gente que no está preparada. Pero el mundo moderno no se va a desarrollar así. Europa, por razón de la correlación de fuerzas que se está generando con esta brutal guerra de Putin, voltea la mirada hacia América Latina. En un momento en que América Latina promueve cambios y algunas veces no sabemos cuáles son los cambios que se promueven. Sí. ¿Hacia dónde queremos ir? Exactamente. Sí, cambiar también es ir hacia atrás. Claro, no, si usted no sabe para dónde va, ya llegó. Ya llegó. Puede ir por donde sea. Entonces, lo que hay que saber es hacia dónde ir. Y que en este país no sobra nadie. Lo que no hay es inclusión. Entonces eso produce una atomización. Observen nada más la cantidad de candidatos que hay por ahí, aspirantes a presidente, sin haber estudiado. Usted le hace un análisis a fondo de su conocimiento, de verdad, a fondo, de cómo funciona la economía panameña, cuáles son los problemas centrales. Yo he tomado algunos puntos de ello. Por ejemplo, me preocupa la situación de Bocas del Toro, Fernando. Enormemente. El lunes vamos a tener al viceministro Tejada hablando sobre ese, específicamente. El tema de Bocas del Toro es un tema quizás más importante por el impacto que tiene en una de las áreas de economía y de mayor pobreza y mala distribución. El tema de la educación en las áreas indígenas hay que entenderlo. Entonces, nosotros hablamos de la eliminación de las escuelas de ranchos y no entendemos lo que estamos haciendo. Mientras nosotros no entendamos cómo es que se desarrolla, fíjense la palabra que uso, cómo se desarrolla las comarcas. Hablo de la Nuevo León en este particular. Entendiendo qué es lo que está ocurriendo. Porque nosotros hemos gastado plata manteniendo a la gente pobre. Es una frase que yo aprendí de Fernando, y nosotros no hemos hecho a la comarca rica. Que no es mía, que es una frase con que definían a Gandhi, los ricos que mantenía a Gandhi. Pero ¿Cuánto nos cuesta mantener a Gandhi pobre? En caso de nosotros, hemos invertido y no hemos entendido que para poder tenemos que tener una población con un nivel de sedentarismo, con capacidad de poder estar allí, pero para eso necesitamos generar empleo. Claro. Entonces, todas estas cosas, que ustedes, todas las promesas fáciles que la gente le hace, gobernar es un acto completamente complejo y no sencillo. Sí. Claro que las preocupaciones de la gente nuestra son preocupaciones nosotros que nuestra gente quiere políticos
más militantes de la política de cambio, más en la trinchera del combate Pero con es la que gente. nosotros desgraciadamente hemos banalizado todo. Todo lo decimos que no. Nosotros sabemos que la corrupción, y que sabemos cuáles están los males, pero no sabemos diagnósticos de por qué se llegó ahí, ni sabemos cómo revertir ese proceso. No, y tenemos tenemos una visión Sí. que yo siempre llamo daltónica. Cuando usted es daltónico, porque Miope. hay gente que son daltónicos políticos, que todo lo ven rojo O azul. o azul. Hay gente que son daltónicos políticos, ¿no? Que ven la corrupción en el ojo de los políticos, pero no lo ven No ven la viga en el ojo propio. la viga en el ojo propio. Entonces, nosotros, O de los que una de las financian. grandes cosas que hemos perdido ha sido lo que hablábamos ayer con Lucy Molinar, la capacidad de las televisoras de informar la verdad. Ni siquiera nada, no le están pidiendo absolutamente nada, que informen la verdad, con los hechos. Sí. No necesitamos opiniones. Lo que necesitamos es que usted tenga la capacidad de poder hacer sus análisis. No hay nada más importante en nuestra sociedad que un ciudadano ilustrado. Ese es el mejor valor de una sociedad. Nuestros dirigentes del pasado, hablo antes de la intervención militar, nuestros dirigentes eran dirigentes preparados, estudiados. Nuestros dirigentes que formaron el desarrollo económico del país conocían de economía, se olvidaron del tramo social. Entonces ahora tenemos que retomar el conjunto, porque se abre, Fernando, una sociedad rica, en nuevas. Y una coyuntura extraordinaria. Nunca en la vida, de todo lo que usted escucha de Fernando, la sociedad en su conjunto había tenido esta experiencia de que estamos dando nosotros. Cambios que usted se entera en el instante. Sí. Cambios y movimientos que usted lo sabe de memoria en el instante. Nada más tiene que poner la información internacional. Pero nos hemos vuelto perezosos a la hora del análisis profundo de la nación. Así es.